Bueno, primero que nada, gracias por ser parte del equipo, porque se No, viene una experiencia tremenda, que es la primera vez que estamos en la feria con un stand, así que bueno, va a ser muchas cosas nuevas para nosotras, como para ustedes, así que si se sienten un poco perdidos, no pasa nada. Uy, se fue. perfecto. Debe tener algo de internet. Sí, no de internet. Bueno, nada, aprovecho, voy a empezar les voy a compartir el plano, ya que estamos, después lo voy a pasar por el grupo, pero para que nos orientemos un toque. Acá está el acceso, ven todos. Sí, se ve. Sí, sí, se ve. Este es el acceso de Plaza Italia, que es el principal, que es ahí donde está la rotonda. Estamos en este pabellón, que es el primero. Así que va a pasar mucha gente por ahí. Seguramente no sea gente que se quede, porque acá atrás es donde están todas las editoriales y la parte grande de la feria. Pero sí va a haber mucho movimiento de gente, solo para que lo tengan en cuenta. Nuestro stand es el 3222, que ahora no lo estoy viendo mucho. Acá, ¿ves dónde, bien dónde dice Sala Horacio González? Del otro lado. Por acá. Acá. Sala Horacio González. Sí, acá Ahí este cuadrado naranja. seguís un poquito para abajo y ahí está en el medio, 322. Ahí. Acá, 322, perfecto, en calle 32 y calle K. Acá está Genial. nuestro stand. Así que bueno, cuando entran, van para este lado. Igual está buena la referencia acá de la sala, para que sepan. Y también para ubicarnos dónde están los baños, servicio médico, por lo que sea. Creo que en esta parte no hay, esto no sé si es algo de comida o bebida, pero en esta zona no hay Sí. mucho. Hay, los baños están ahí muy cerca, o sea, son literal 2 pasos. Y después ahí en ese mismo pabellón hay muchos lugares así de comida, pero onda, sucursales de cosas de Palermo que estimo que van a estar Caras. medio caras, pero bueno, hay un montón de cosas ahí en el pabellón. Y también es un pabellón que están muchas, no es tanto editoriales como decía Gote, sino más como organizaciones de la sociedad civil y ese tipo de cosas. Claro, en general como otra fundación, es el pabellón institucional. Están las provincias, están otras ONGs, hay algunos gremios, si no me equivoco. Así que eso, tengan en cuenta que la gente cuando está en este pabellón va a estar más que nada paseando. Así que la idea es que el ritmo, o sea, seguramente va a haber mucha gente, pero el ritmo va a ser más tranqui de lo que capaz se imaginan pensando en el sector de editorial. Así que bueno, este mapa ahora lo voy a mandar al WhatsApp, pero era un poco para que se acomoden. Y podemos también mostrarles, no sé si tenés a mano alguna foto del stand Sí, para los que... a ver. Sí, a ver si lo puedo compartir. Sí. Bueno, esa es la última foto que tengo. Seguramente haya otra más nueva. Sí. Ah, qué lindo. Esto es cuando todavía no está Lindo. armado. Mañana tenemos que, bueno, Silvia está ahora ahí y mañana lo terminamos de preparar, pero para que se den una idea, acá en las vitrinas va a estar la exposición de Los Salvados Dos Veces. Todos Bien. saben de qué se trata. Yo sí. Sí. Bueno, igual un breve repaso, es la de que son los objetos rescatados del Holocausto y después del atentado a la AMIA, que es la muestra que está siempre en IVA ahí atrás en el cajón blanco. Sí, también También, va a estar la máquina de escribir en Yiddish que fue rescatada del atentado. sí. Igual no se preocupen por todo este tema de qué es el contenido del stand, porque Yasmín también les va a armar como un guión, que es un poco un guión, no porque haya que decirlo así, o sea, quienes estuvieron en la noche en los museos ya saben un poco cómo es la dinámica. Hay Mm. información que pueden contar, pero no hace falta que se la sepan toda al pie de la letra. Sí, Como, o sea, no, el objetivo del stand de IVA en la Feria del Libro, si bien nosotros tenemos muchos libros para vender y está buenísimo, la idea no es vender libros, o sea, no ir como vendedores, sino ir a contar qué es Ivo y dar a conocer todo lo que Claro. hace Ivo. Ese es más como el objetivo del stand. Em,
y ahí en el stand van a tener como muchos soportes visuales para poder contar un poco qué hace Ivo, estos objetos rescatados del atentado a la AMIA que hoy en día están en el museo, en el archivo de Ivo, Ujú. en las Ahí les paredes van a comparto otra tener, foto sí, que se en ve el bastante mejor. van a tener también, Claro, esto es lo que decía Jazz. Hay como unos pósters ahí colgados que tienen que ver con Ah, los libros. Y que eso les sí, va a sí. dar pie para que puedan contar algunas cosas. Por ejemplo, Proyecto Moscovitz. Y eso pueden hablar que en Ivo está el archivo de Moscovitz, que fue un abogado que ayudó a muchos sobrevivientes a poder tramitar la pensión. sí. Pero eso no se preocupen que yo mañana les voy a mandar un archivo con todo, o sea, Eso con es la descripción, fundamental. digamos, de cada uno de los objetos que van en la vitrina, de cada uno de los pósters que van a ver, que van a estar colgados. em, También de los libros, porque de ponerle que los- venga alguien y les pregunte, bueno, a mí me interesa la música, ¿qué me recomendás? Bueno, y ahí sí, vamos a tener el libro que es del tango. Entonces, claro, una breve descripción para que ustedes sepan explicar y orientar a las personas. sí. O sea, yo mañana ya les voy a mandar eso, pero como decía Gotes, tampoco la idea es que sea un speech de que ustedes se lo tienen que saber de memoria y decírselo a cada persona que entra. También va a depender como del ritmo va a haber capaz mucha gente que pase por el stand y no entre, pero ya para nosotros es un montón que pueda haber Fundación Ivo y como visualmente le entre un poco la Seguro. información, o capaz gente que pase y bueno, solamente le damos un volantito y ya está. O sea, no es que con Esa cada era mi pregunta, si hay flyers, volantes, como Sí, para va a haber todo repartir. eso. Y vamos a también tener principalmente unos que son como los señaladores de los libros, Mm. que ahí ya siempre del otro lado, o sea, va a tener un lado imagen y del otro toda la información de Ivo. Como siempre tenemos los contactos y una breve descripción de qué es. También vamos a tener unos flyers de las próximas actividades. Está bueno si eso las preguntan las personas si quieren charlar. Bueno, vamos a tener, ¿qué se viene? Bueno, se viene el encuentro de digitalización. Muchas cosas que quizás ustedes no sepan, pero cuando tengamos el flyer, ahora se los puedo mostrar y les cuento muy breve de cada actividad si lo pueden transmitir, sí, pero para que compartan eso. igual nada, siempre como que va a haber alguna de nosotras en el stand, así que también va a ser un momento que nosotros vamos a aprender, o sea, como, bueno, vamos a ver cómo nos organizamos y todo, pero lo más importante es que la gente se pueda llevar de Ivo más o menos qué es y dónde contactarnos. Entonces es importante Eso. también eso, que hablamos con alguien, le reinteresó, bueno, que se lleve el señalador con los datos de contacto de Ivo, Claro. También ya como tener el esto, no se stand, preocupen si no saben exactamente toda la historia de Ivo, como los años y dónde se fundó y las personas. Lo más importante de transmitir es qué es Ivo hoy. Saber decir que Ivo maneja una biblioteca, un archivo, una parte de museo y que hace eventos culturales. Como mm, lo importante es que la gente sepa qué se encuentra, o sea, a qué se dedica y qué hace hoy en día. O sea, si ven que hay una persona interesada y les pueden contar la historia, está buenísimo. Pero no mm, se estresen si no pueden responder todas las preguntas, porque siempre vamos a sí. estar o Silvia o Jazz o yo, y les pueden decir como, les preguntan algo que no saben y les dicen como, bueno, esa es una buena pregunta, hablemos con tal persona, a ver si nos puede contar más, como no se desesperen tampoco si no saben algo, porque no pasa nada. Em, Sí, yo creo que es muy Perdón, probable eso sí, no, ¿qué se hace con aquella gente que yo lo puse en el grupo, en el WhatsApp, que viene con preguntas puntuales? Ah, ustedes son los de Igua. ¿Cómo puedo hacer para saber en qué barco vino no sé quién? ¿O cómo bueno, puedo hacer para saber de mis ancestros, qué sé yo? Es, que se no, o contacte sea, a ver, conmigo directamente. hay una cuestión que es que el nivel de gente que va a haber y el nivel de conversación que nosotros vamos a poder llegar ahí lo vamos a saber. Uy, se me está por apagar la compu. Bueno, ahí vengo. Ay, bueno, no, lo que iba a decir Jazz es que, o sea, no podemos como hacer una atención personalizada ahí en el stand. Exacto, Lo mejor es exacto. cuando tengamos todos los flyers, van a decir, bueno, tenemos una consulta de genealogía, les vamos a dar el mail de ustedes, de AXA, de genealogía, y decir, Sí, bueno, sí. mira, cualquier consulta que tengas, lo podés ver acá, te van a ayudar. Lo mismo si tienen una consulta de, quiero investigar algo, o algo de mi familia, está el mail de biblioteca, que es donde atiende Jazz, que también va a consultas de investigación,
O si quieren algo más genérico de me quiero suscribir o quiero saber de las actividades, ¿cómo hago? Además de las redes sociales, le pueden dar el mail o el WhatsApp y decirle, bueno, contactate acá, que te van a empezar a difundir todas las actividades. Como que fíjense en el uno a uno, no vamos a poder responder todas las consultas, pero sí saber a Seguro. dónde mandar. No, sí, o Siempre sea, la idea no es que tipo viene alguien y quedarnos 3 horas hablando con cada persona. Va a haber muchísima gente, entonces la idea es más o menos tipo en 2 minutos poder contarle a alguien que es Ivo y si presenta más interés, tipo se queda mirando la muestra de los objetos, bueno, le contamos un poco más y le acercamos los datos de contacto de Ivo, pero no pensar que vamos a mantener una charla con la gente. Ya si No, tienen no, no. eso, si tienen consultas puntuales que nos escriban directamente. O sea, em, está pero, tranquilo pero y como no tienen nos ganas de volvamos locos. charlar, también está bien. O sea, no hace falta despachar a los 5 minutos, No, no. Claro. pero Ser como Sí, dicen, cordial. exacto. Claro. Sí, y Bien. de esta cosa, también como en esta línea, si tienen, lo más importante es, por ejemplo, si ven que, no sé, viene una persona medio conflictiva o no entiende algo, les dice, no, esto está re caro, como lo más importante es que no se involucren, como si ven que viene alguien como en esa actitud, es como, nada, no como meterse en la No conversación, hay en la que inventar. discusión, o sea, tanto por ustedes como por la otra persona y para que no escale. Y si ven que es algo que no se lo pueden más o menos sacar de encima, eso, llámenos a Silvia, a Yasmín o a mí. Igual van a ver que todo el tiempo ahí en el predio hay personas de seguridad caminando. Así que nada, no tengan vergüenza como en pedir ayuda en lo que necesiten. Y otra cosa de seguridad, si hay por cualquier cosa una emergencia, bueno, tengan en cuenta en el plano dónde están las salidas. Lo más importante es que salgan ustedes. O sea, no se preocupen en tener que llevarse algo, rescatar, o sea, ningún objeto es más importante que vos bien. Así que, bueno, eso. Bien. bueno, Em, ¿Vamos a tener alguna identificación, alguna credencial? ¿Cómo Sí, estás? todos tienen credenciales, que es muy importante que las cuiden, porque hay una sola para cada uno. Con eso Mm, pueden entrar y salir todas las veces, o sea, no solo para sus turnos. Si ustedes otro día quieren ir a la feria con su familia, con sus amigos, la pueden usar para ingresar, no hay problema. Que tiene sus datos, ahí es una tarjetita que nosotros les vamos a dar con un colgante para que no la pierdan. Y eso, ese día antes del turno, o sea, si quieren, la pueden pasar a buscar mañana por Ivo a la tarde, que vamos a estar. Y si no, la llevo temprano ese turno y nos avisan, che, estoy en la puerta y yo salgo un ratito y se las doy. bien. ¿Sí? Lo Va. mismo también con esas credenciales, les vamos a dar una invitación para que puedan ir con una persona que Mm, quiera, lo que sea, para que tengan invitaciones. ¿Y qué más? otra cosa importante es que hay que llegar puntuales, porque la feria abre, no sé, día de semana a las 2 y se abre, entonces no puede estar el stand solo. O sea, los que tienen turno de las 2 bueno, llegar 2 menos 10 porque el stand no puede quedar solo. sí, sí. Y lo mismo los que tienen el último turno hay que quedarnos hasta que termina. Eso, si ven que Bueno, todavía Porque hay el mucha gente, stand, porque, o sea, la feria termina a las 10, pero la realidad es que la gente, o sea, no va a quedar vacío a las 10, posiblemente se tengan que quedar un ratito más. sí. Em, Y entonces, aparte el bueno, stand no se cierra, o sea, no es que tiene una puerta que haces así y listo. O sea, queda todo ahí, entonces hay que esperar que se vaya toda la gente, que los de seguridad empiecen a dar vueltas y recién ahí nos vamos a poder ir. ¿Puedo hacer una bien. pregunta? Ingresamos por el mismo lugar que ingresás siempre, ¿no? Como cuando vas a la feria, solo que decimos que somos un stand, ¿o cómo es eso? claro, te mostrás tu credencial y ellos te la van a escanear porque tiene como un QR, un código de barras, y ahí entran. Así, Listo, tranqui, gracias. sin ningún drama. Sí, perfecto. ¿Qué más iba a decir? Se me olvidó. El tema de la venta de libros. Sí, Sí, vamos a tener una lista con, o sea, esto que les decía ya, con qué es cada libro, va a tener cada uno su precio, y también lo que vamos a hacer principalmente son facturas a mano, con los recibos. El recibo que tenemos está inscrito en AFIP, es un talonario legal, como no se preocupen por ese tema porque está todo en línea, pero nos pareció lo más fácil para no tener que andar imprimiendo facturas y tener que tener una impresora, sobre todo por esto de que el stand no se cierra. Entonces lo mejor es tener un talonario y lo hacemos a mano.
Si les cuento brevemente cómo se usa, por si nunca usaron un talonario, es, vos vas a tener las hojas que son la original y la copia. Y ahí en el medio se pone un papel carbón, que es el que hace que se traspase. Lo importante ahí es anotar el nombre de la persona, la fecha, tienen un espacio que es para descripción, que ahí hay que poner el número, o sea, el monto, pero en letras. O sea, si es 40.000 pesos, no el número 40.000, sino 40.000 pesos. Y es muy importante anotar qué libro se vendió, porque hay muchos que tenemos que son a comisión, o sea, que están en el stand y vos se lleva una parte y la otra va para el autor. Entonces, para cuando al final de la feria tengamos que hacer el balance de cuánto hay que mandarle a cada escritor, saber bien cuáles son los montos y qué cantidad de cada libro se vendió. Y les voy a confirmar si en la parte de la firma tienen que poner cada uno su nombre o puede poner, por ejemplo, Administración Ivo, y en vez del sello tenemos, perdón, en vez de la firma tenemos un sellito. Así que eso les confirmo igual en estos días, ya mañana hablo con el contador. Y eso, igual ¿Los sí, métodos de pago? Pues van a estamos ser hablando de efectivo. o transferencia. Claro. Puede ser Bien. transferencia y le hacen igual el recibo a mano. Si la persona insiste en que quiere, por ejemplo, un recibo electrónico, una factura AFIP, o sea, como les vuelvo a decir, el talonario tiene la misma legalidad que una factura electrónica. Ujú. Pero si la persona insiste, Silvia, Yasmín y yo vamos a tener los datos de AFIP, la hacemos en el celu y le pedimos el mail y se la mandamos en el momento. Bien. Lo más fácil es poder hacer el talonario, Ujú. pero si insiste, no hay problema, se le manda la electrónica. Igual, perdón, Es importante igual no duplicar. O sea, si ya se No, hizo en papel, no se hace electrónica. no, seguro. Perfecto. ¿Qué ibas a decir, Jazz? no, que pasando limpio, en el stand vamos a dejar impreso esta mini guía que les voy a mandar mañana, la lista de precios de los libros, y vamos a dejar también un cuaderno donde vamos a anotar qué libros se van vendiendo. Eso, ¿no? Por Sí, o sea, ahora, además de hacer la factura, vamos a tener, vieron, algunos negocios que hay un cuadernito, van anotando las Mm. ventas. Bueno, Esto, para tener también más o menos cómo vamos al día. Bueno, en la caja, lo ideal es que, bueno, no va a quedar la guita por las dudas, no va a haber como plata en no. efectivo. Alguna de nosotras tres también se la va a llevar. Si, por ejemplo, nos estamos yendo y dicen, ven que quedó ahí, como recuérdennos, como siempre para tener seguridad de que no haya nada de mucho valor. Sí, ¿Los libros sí quedan expuestos sí, cuando nos vamos todos? sí. Sí, quién se vaya. Bueno, Sí, pero además porque si no estar montando todo va a ser un montón. claro, claro, es un caos. Sí. Bien. Una pregunta que yo quería proponer, la de la por eso compu. yo ayer pregunté si iba a haber computadora en el stand. Eh, Mi idea era, yo como autora de una película documental que presenté en Igua, se me ocurrió tener en un rincón, en un costado, en no sé qué, una computadora donde esté pasando todo el tiempo alguna película. Sí, O vamos a tener la Viruta, tele. o la de Enrique, o la de Pedro, No, Miren, o vamos la a que tener una fuere. tele. les comparto, ¿vieron acá en el Ah, stand? Debajo acá donde sí. dice Fundación Ivonne Negro hay un espacio para una tele. Vamos a tener una tele Ajá, ahí que va a ir pasando bien. material todo el tiempo. Ah, buenísimo. Esa era mi idea. Por eso yo preguntaba si había una computadora. Como para que esté rodando todo el tiempo, la gente pare Claro, y pregunte, ¿qué es esto? Esto es exacto. un documental. Sí, Ah, vos tenés tu buenísimo. peli subtitulada, Oti, porque todo lo que Sí. sea con sonido no se va a escuchar. No, yo la tengo Perfecto. subtitulada. Sí, sí. Perfecto, pasamos la versión subtitulada, así si alguien se quiere quedar mirando, la ve. Claro, y si preguntan, todo sirve como para que se acerquen a Igua. Por eso se me ocurrió de ir pasando películas, documentales, lo que vaya surgiendo, para que la gente pare, aunque sea para ver, Claro. Sí, ¿qué es esto que están dando? Ah, está buenísimo eso de que haya una tele ahí. sí, Sí, también porque la idea es esto de que mucha gente va a pasar por el stand, pero no va a entrar, entonces que puedan ver desde afuera, o bueno, Exacto, sí. eso está buenísimo.
también otra cosa, va a haber muchos días que va a haber actividades en el stand a la tarde, Mm. entonces está bueno también saber qué actividades va a haber, que Eso bueno, sí, seguramente les vamos a pasar como para contarle a la gente, che, mirá que, no sé, en un rato van a tocar música klezmer. eso en el stand, porque las Sí, presentaciones de Guillermo no son en el stand, son en un No, la salón. son, presentación de Guillermo es la única que es en una sala. pero Sí. Es en la igual misma sala del pabellón, es, está ahí a unos es Mm. metros. en la Sí, sala sí. Horacio González, es un paso del stand, tipo, es enfrente. Sí, ahí Así, nomás, claro. sí. Y así que va a haber actividades en el stand, eso está buenísimo. Sí, ahora les vamos a pasar bien una lista, pero por ejemplo, va a haber una clase abierta de Yiddish, va a haber como Mm. charlas con personas que hayan hecho algo en Ivo, por ejemplo, vieron la última muestra que está en el primero de Ana Pecheni, Mm. ella va a ir a hablar un día, va a llevar los fanzines, que son los libritos chiquitos que ella hizo. ¿Qué más? Bueno, va a haber días de música klezmer, que en Ivo hay un Ujú. laboratorio klezmer y van a ir a presentar algunas de las canciones que estuvieron ensayando. Así que no todos los días, pero muchos días va a haber movimiento, para que tengan en cuenta las personas, sobre todo el turno noche, porque la mayoría de las actividades son a la Ah, tarde. ¿cómo está? Claro. Igual esto también como que tengan en cuenta que a pesar de que dividimos el cronograma con horarios estrictos, si alguien quiere venir otro día, es súper bienvenido, sobre todo porque Ah, seguramente el turno tarde y los fines de semana vamos a necesitar más ayuda. O sea, más de 2 personas en el stand estaría buenísimo por esto de que justo hay mucha gente. Entonces, bueno, poder como contener para esto mismo que la gente nos conozca y sepa qué hace Ivo. Con qué Jazz bueno. también dijimos de implementar como un libro de visitas para que alguien firme si quiere dejar un Ah, eso mensajito está lindo. y deje sus Mm. datos también. Si quiere Sí, que después sí, nosotras nos comuniquemos, porque también hay mucha gente que te dice, no, bueno, yo quiero que me llegue el newsletter de Ivo. Bueno, que tengan un lugar donde dejar sus datos de contacto, Muy su bueno. mail. sí, decía Sandy. Sí, consulta. Si nos preguntan dónde los podemos contactar, ahí va a haber un panfletito o algo con el Instagram de Ivo, la web, o se las decimos oralmente y ya. Sí, vamos a tener folletos que van a tener esa información y también en el Perfecto. stand hay un póster grande que dice las actividades de Ivo y tiene ahí el mail y el celular, si no me equivoco. Así que no hay problema, eso lo pueden decir. Em, bien, ¿qué más? Bueno, además de la biblioteca y el archivo, también está bueno contar que hay esto, los grupos de investigación, que está, hay uno de genealogía, está el seminario permanente, que es para, en general, investigadores noveles o personas que no se dedican a la investigación, pero que les interesa estar al día sobre qué están investigando otras personas. También está el Centro de Estudios de la Shoah y el Yiddish, que es como muy importante, que ese lo lleva Perlasné, que es la vicepresidenta de Ivo. Mm. También contar del seminario intensivo que se hace para estudiar Yiddish, que tenemos cursos de Yiddish todas las semanas, que en febrero y en julio está el intensivo, que además es un seminario ¿Cuándo? que es en febrero y en julio. Es un intensivo y es un seminario que da puntos en universidades. Así que eso es bastante Ujú. importante también. Bueno, contar que hacemos presentaciones de libros, de películas, conciertos, todo lo que se les ocurra que le puedan contar de lo que pasa en el día a día de Ivo. Que creo que es lo que a la gente más le va a interesar, como saber a qué nos dedicamos. Sí, y después también, ¿qué es el Yiddish? Eso Sí, también lo vamos a incluir porque va a haber mucha gente que va a ver esas letras y va a decir esto es hebreo, no sé qué, o qué son estas letras, está al revés el cartel, no sé. sí. Como también una breve línea de, bueno, qué es el Yiddish, que bueno, que era una lengua, es una lengua, que en Argentina se habló mucho porque por muchos de los inmigrantes judíos de Europa del Este que llegaban acá, o sea, tampoco Claro, no hace saber, falta Sí, no vamos a contar la ponernos historia del idioma claro, acá. no hace falta ser lingüistas para explicar qué es el Yiddish tampoco. Sí contar que es un idioma en sí, que no es ni un tipo de alemán ni un tipo de hebreo. El Yiddish es el Yiddish, y hasta hoy en día se sigue hablando, hay gente que es su lengua materna,
Y Sí, sí, que no es una lengua muerta, eso no hay que decirlo jamás, sí, nunca. Hay mucha gente que capaz viene y dice esto es una lengua muerta, ¿no? Eh, para pero bueno, nada. ¿no? es igual, nada, o sea, tampoco, o sea, es un montón de información, obvio, la idea no es abrumarlos, sino como eh, Que sepan que les darles puedan herramientas. preguntar. También va a haber Sí, mucha gente que no quiere preguntar, que son simplemente quiere acercar a contarles su historia. total. Eso también está bien, como recibirlos y escuchar, y bueno, en algún momento si hay mucha gente, decirle, che, está buenísimo, venite a una actividad y lo seguimos charlando, lo que sea, porque bueno, hay gente Y que ahí puede está estar 2 bueno lo años del hablando. cuaderno. Dejanos ahí una breve reseña de qué te pareció el stand y un teléfono o un mail y te Exacto, contactamos. O cuál es tu interés, lo claro, que quieras. perfecto, sí. Sí, sí, eso está bueno. Bueno, y Fantástico. nada, muy, muy importante eso también, que no sabemos todavía cómo vamos a ir viendo en el transcurso de los días, pero resaltar eso que dijo Gotes antes de no darle bola a ningún tipo de provocación de nada, o sea, cerrarlas como, o sea, bueno, listo, chao, o sea, no entrar en ninguna discusión con nadie por nada, o sea, El stand no tiene seguridad. ningún eh, stand tiene seguridad. no, no, por eso digo. No, yo digo, al ser representativo de una fundación judía, no tiene una seguridad Sí, sí, no. específica Hay que gente no de tenga seguridad que otra. está dando vueltas todo el tiempo. O sea, Sí, vos los vas a ver que están sí, sí, caminando todo el tiempo alrededor de los stands. Eh, perfecto. pero eso, no responder a ninguna provocación. Creemos nosotras que no va a pasar nada, pero si nos llegan a decir algo, ni responder. O sea, como, Tal cual. Tal cual. ya está. O sea, no discutir con nadie por nada, ni responder ningún tipo de cosa que nos parezca alocada. Si alguien viene con predisposición a que le contemos, le contamos. Si vienen a bardear, nos respondemos, o sea, vos como, bueno, te dejamos este volante, cualquier cosa nos puedes escribir acá, listo, chau. Exacto. Fantástico. Fantástico. Bien, ¿qué otra cosa? Bueno, recomendaciones, que se lleven agüita, agua para el mate, Ah, súper. estén tranqui. Va a haber sillas, se van a poder sentar, no hace falta que estén parados todo el tiempo. Eh, y esto, si quieren ir al baño, vean la persona que está con ustedes en el stand y avísenle que se van a ir un ratito. Siempre que salgan o vayan a hacer cualquier cosa, avisen. Así estamos en contacto todo el tiempo. Pero esto también es importante que si puede ir alguien más en turnos que no son los suyos, para que no haya solo dos, está buenísimo. Como Una para que tengamos pregunta. los pibes. Sí. Que dijiste lo del mate, ¿podemos llevar, no sé, esto, unas galletitas o siendo que es en el stand, no? No, sí, sí, tranqui, no hay problema. De una, perfecto, Lleven gracias. todo lo que necesiten, agua, comida, no hay problema. Todo lo que es como parte de la muestra va a estar en una vitrina, así que lo único que se Sí, podría dañar no está accesible, así que no se preocupen. fantástico. Y eso, nunca dejar el stand solo. Sí. Ah, no. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Igual capaz surgen preguntas después, pero Sí, les recomiendo que se peguen una leída a toda la web de Ivo, como para refrescar cualquier cosa, si tienen alguna consulta. Ah, Ah. en la descripción también vamos a anotar qué significa Ivo y qué significa el logo. Igual si después no se lo acuerdan, no pasa nada. Les dicen, ah, El mira, logo por es el acá, mismo del de Chivo. Y de ahí es viene, el ¿no? redondito. Sí. Sí. Ah, esa es la otra que quería pedir. Quiero un pin. ¿Un qué? un ¿Pido pin. mucho? Yo Un pin como el también. que tiene Silvia. Ah, el pin, sí. Bueno, les llevamos los pines celestes, re. Y Dale. una Sí. pregunta relacionada con eso, ¿hay algo que tengamos que ponernos, no sé, para estar, no sé, como en la noche de los museos que era tipo ir de blanco o algo así, para que nos identifiquen o... No, tranqui. Esto la verdad es que como son muchos días y no es un solo día, no les vamos a pedir que vayan de ninguna forma. Capaz te vamos a mandar a hacer remeras y les avisamos. Puede ser que no estén para la primera semana y sí para más adelante. Pero bueno, lo importante sí, les vamos a llevar los pins, eso está muy bien. Eso Y sí. siempre estar con la credencial, que van a tener como una cintita. Buenísimo. Así que con eso ya va a ayudar a que los identifiquen mucho. Bárbaro. Perfecto. Genial.
Bueno, qué Bueno, emoción. sí, estamos nerviosas, pero No, bueno. no, el viernes Sí, sí. que fui al armado del stand, era como, o sea, qué increíble que vamos a estar acá. Es Mm, impresionante. O sea, ¿Cómo? es una sí. cosa, es un evento cultural, uno de los eventos culturales más grandes de Latinoamérica, es una cosa Sí. tremenda. Así que Justo los 100 bueno, nada, años de re Ivo, emocionante. que antes Tremendo. había estado Ivo con presentaciones, pero nunca con un stand todos los días, así que es un gran desafío. Y por eso, bueno, de nuevo, gracias, porque No, nada, sin ustedes no hubiese sido posible. No, no, Básicamente, no, no, literalmente gracias no a íbamos ustedes. a poder, así que qué bueno. sí. Fantástica. Bueno, si quieren entonces cerramos acá. Igual seguimos hablando por el grupo, cualquier duda, eso vamos a ir mandando lo que dijimos, pero bueno, cualquier cosa estemos en contacto por ahí eh, para cualquier cosa que se presente. Perfecto. De Dale, acuerdo. buenísimo. Dale. Bueno, Gracias, chicas. Muchísimas chau, gracias. Chao, Maxi, chis. Muchas suerte. gracias. Nos vemos. Hablamos. Gracias. Nos vemos.